Bueno, pues muy buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a la mesa sobre racismo, xenofobia e inmigración. Tenemos la presentación de 3 ponencias que tocan este tema en diferentes perspectivas y con diferentes geografías. Vamos a escuchar en primer momento a Elizabeth Kunin. Voy a presentarla muy brevemente. Elizabeth Kunin es directora del URMIS y directora de investigación de R2 en el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Es miembro de la oficina del IA-CIRES, Centro Internacional de Investigación sobre las Esclavitudes, y delegada regional del Polo Sur-Este de GIS, Instituto de las Américas. Sus investigaciones se centran en la construcción de categorías etnorraciales en las sociedades esclavistas y post-esclavistas, la ciudadanía, las dinámicas de mestizaje y las políticas multiculturales, la puesta en escena de las identidades culturales en el turismo y en la música, y la migraciones de trabajo y políticas migratorias. Pues sus campos de investigación son en Colombia, México y Belice. Le damos la bienvenida a Elizabeth. Adelante, Elizabeth. Bueno, gracias. Voy a hablar en español, o tratar de hablar en español. ¿Será que me pudieran poner el PowerPoint? Bueno, primero que todo quisiera pues, darles las gracias a las organizadoras de este evento, a Dolores, a Françoise y a Florence, por hacer posible este diálogo entre América Latina y África. Lo mío es un poco, yo creo, en desfase con el resto de las ponencias, primero porque, pues como lo ven aquí, yo trabajé en la frontera, pero en la frontera sur, y además en la frontera sur de la que nunca se habla, es decir, la frontera entre México y Belice, no tanto la frontera entre México y Guatemala. Y además mi enfoque es más histórico, pues hemos hablado mucho, y es el tema del coloquio, de los repatriados, pero como repatriados, como alguien lo dijo esta mañana, también existió el fenómeno de repatriación a nivel más histórico entre Estados Unidos y México en los años 30 en particular. Y lo que me interesa aquí es otro fenómeno de repatriación anterior a esta primera repatriación de los años 30, es un fenómeno del principio del siglo XX, precisamente en la frontera entre Belice y México, ¿no? Entonces es, bueno, digamos, una forma de repatriación anterior, incluso a la de los años 30. Y un poco, pues la idea es cuestionar este nuevo, en las nuevas formas de migración internacional, como lo menciona el título del coloquio. Entonces, haré énfasis en el caso específico de Quintana Roo. Entonces, como lo ven en el mapa aquí, bueno, ahí tienen el mapa de México. Entonces, más o menos el punto extremo noroeste es Tijuana, y el punto extremo sureste es Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, y en particular Chetumal, que ven aquí en el mapa. Chetumal es capital del estado de Quintana Roo y es ciudad fronteriza con Belice, y lo que ven, bueno, lo que ven aquí es toda la frontera con Belice, y es también el río Hondo, es un pequeño río. Lo que me interesa es entonces este caso específico de la frontera entre México y Belice, y de manera más general es la frontera entre México y el Caribe, ¿no? Se podría decir, y Centroamérica, por supuesto. Entonces es estudiar a la vez la introducción de una legislación migratoria racista, abiertamente racista, en México en los años 1920-30, y al mismo tiempo estudiar la creación de esa entidad política, administrativa, cultural, poblacional
que es primero el territorio de Quintana Roo, creado en 1902, y luego Estado de Quintana Roo en 1974, que de hecho es el último estado de la Federación Mexicana junto con Baja California Sur, que nacieron en el país. Más o menos con dos preguntas centrales. ¿Qué papel ha jugado la migración en la conformación del territorio y luego Estado de Quintana Roo? ¿Y cómo se han aplicado las leyes migratorias en la frontera de Quintana Roo con Belice o en la frontera de México con Belice? Retomo un poco el análisis de estos dos autores norteamericanos, Jeremy Adelman y Stephen Aron, que hacen esa distinción pues un poco clásica, ¿no? Entre lo que sería una borderland, o pues una región fronteriza, caracterizada por la autonomía de su población autóctona inmigrante que vivía en la periferia de los poderes, que sean poderes estatales, en el caso de México, o poderes imperiales, en el caso de Belice, que fue colonia inglesa, británica, hasta el año 1981. Entonces hay una transición de esa borderland, región fronteriza, a una border, una frontera como tal, caracterizada por el control estatal sobre la población, sobre los recursos, sobre la ciudadanía, sobre las tierras, etcétera, etcétera. Y lo que me interesa es ver un poco cómo llegamos hoy a lo que era antes, a principios del siglo XX, una región de indios rebeldes, así se cualificaba la región, y de cruces permanentes de frontera, de la frontera entre México y Belice, a lo que es hoy un símbolo de mexicanidad, a esa afirmación del valor de lo nuestro, como lo ven en el logo de la administración actual de Chetumal, capital del estado y también capital del municipio de Otompe Blanco. También lo que me interesa es, a través de esa historia larga del siglo XX, es ver cómo se pasa de un margen de la civilización a lo que sería hoy en día, como se ve en la imagen de abajo, la puerta de entrada de México, como lo dice esta nueva promoción turística de Chetumal. Aquí inicia México, eso es el centro de Chetumal, digamos. Entonces, identificaré tres momentos históricos, o dos y medio, digamos, momentos históricos. Primero con la creación del territorio, entonces como les decía, a principios del siglo XX, unos elementos históricos muy rápidos, pero me imagino que la mayoría de los colegas mexicanos los tienen en mente. Bueno, fue una región de poco control del Estado mexicano. Ustedes pues saben, la península de Yucatán, con el caso de la guerra de castas, ¿no? Una de las pues principales rebeliones indígenas mayas de América Latina, una de las más importantes que hubo en el continente. Entonces, descontrol del Estado mexicano sobre la península en general, y también es una región de muchos va y vienes entre México y Belice, o sea, lo que todavía no era Belice, sino Honduras británica, una colonia británica. Va y viene en ambos lados, en ambas direcciones, digamos, de los llamados refugiados, y ahí aparece una de las primeras categorías que se van a utilizar para caracterizar esa población. Los refugiados, ¿quiénes fueron? Fueron los que huyeron de la guerra de castas de la península de Yucatán y que se fueron como para refugiarse en Belice, en Honduras británica, ¿no? Entonces son los que salieron de la violencia mexicana y se instalaron en Belice. Ese nombre de refugiados es una categoría, es un término utilizado por los mexicanos, no por los beliceños, ¿sí? Los beliceños utilizan más bien la palabra de Spanish people. Entonces es una categoría mexicana. Y en la otra dirección hay una migración de trabajadores beliceños que vienen de Belice hacia México para trabajar en lo que era en esa época
la explotación forestal, tanto de madera como luego de chicle, que hacía el film gum, ¿no? El chicle. Y esa migración de trabajadores beliceños, más que todo son trabajadores negros, descendientes de esclavos que vivían en Belice. Entonces no entro en esa historia, pero podemos luego hablar de eso. A principios del siglo empieza un cambio, primero con la delimitación de la frontera entre México y Belice en 1893. Entonces por primera vez existe una frontera oficial. Y luego en 1901-2 con la creación del territorio de Quintana Roo. De ahí nace el primer episodio oficial, el primer episodio de la historia oficial, más bien, episodio real y reinventado, es lo que se llama el llamado de Otonpe Blanco, que es el nombre que se da luego al municipio, que fue un almirante mexicano, primer llamado para poblar la región y para poblar Chetumal, que va a ser Chetumal. Y para establecer una aduana y controlar el tráfico de madera, de hecho. De ahí, Otonpe Blanco pasa a ser el fundador de Chetumal, de la ciudad de Chetumal, y llama a los refugiados de la guerra de castas, que eran del lado beliceño, a volver a México, ¿sí? Entonces, estos refugiados ya cambian de nombre y se vuelven repatriados. Y ahí sí, en un sentido muy fuerte de la palabra repatriado, quizás un poco distinta de la que usamos hoy, o sea, realmente con este sentido de hacer nación, ¿sí? Hacer México en esa frontera tan salvaje y marginal, ¿no? Entonces, eso se ve, por ejemplo, ahí. Bueno, ese es el primer punto. El que casi no ven, pero la estatua es Otonpe Blanco en la explanada de la bandera, como se llama en la plaza central de Chetumal. Y lo que dice ahí abajo es un poco, eso fue el primer texto sobre la historia de Quintana Roo y de Chetumal. Y entonces este primer historiador local dice que Otonpe Blanco inició una labor decidida de atracción de nuestros compatriotas radicados en la colonia inglesa, en Belice, distribuyendo los primeros lotes para levantar los cimientos fundadores de la nueva población. Bueno, eso es un poco como que el mito del inicio de Chetumal y del territorio de Quintana Roo. ¿Cuáles son las características de esa población? Primero, como les decía, es una categoría política, ¿no? Hay un nacionalismo muy fuerte detrás de esa categoría. De hecho, al mismo tiempo, hay una denuncia de los trabajadores mexicanos que se van a Estados Unidos, que ellos no hacen patria, sino que al contrario van afuera. También otra característica es que deja suponer esa categoría de repatriados que no había nadie en esta región, o sea, que se olvida a los mayas que vivían allá, entonces se olvida también a todos los migrantes que habían llegado a esta región. Ellos no cuentan, de cierta manera. Los únicos que cuentan en la historia local son los repatriados. Y otro elemento, otra característica es que hay una ambigüedad sociológica, podríamos decir, sobre el contenido de esa categoría, porque digamos que en esa época lo esencial es poblar y de cierta manera no importan tanto las características de la población que llega, de esos famosos repatriados. Y de hecho, ¿qué es lo que vemos? Es que los repatriados no coinciden con los refugiados, o sea, no son los mismos. Entonces, ¿quiénes son esos repatriados? Eso lo podemos ver a través de tres fuentes de archivos, que son el censo de 1904, todo el proceso de acceso a las tierras antes de la revolución y las cifras de migración con la primera ley de migración de 1908, que nos da por primera vez datos sobre los inmigrantes que llegan a México. Lo que se ve, y las tres fuentes se confirman entre sí, es que de hecho los que llegan son extranjeros, en su mayoría beliceños, y más o menos la mitad son negros,
beliceños, ¿sí? Que llegan, o sea, no son mexicanos, de hecho, y un poco eso se ve a través de la inquietud de ese agente de migración que se ve abajo, que dice en 1929, el agente encargado se queja de la infinidad de tarjetas de migración, o sea, las tarjetas de migración es el papel que se da para entrar al país, expedidas a extranjeros negros que no pronunciaban el castellano y eran considerados como mexicanos repatriados, ¿sí? Entonces ahí nace un problema y es el segundo, bueno, eso lo pasó, segundo momento. Después de la revolución, digamos, empiezan estos años entre más o menos 1926 y los años 40 de introducción de unas leyes migratorias, o sea, bueno, de nacimiento del aparato migratorio mexicano, de control de la migración. En 1926 nace el Departamento Nacional de Migración y de ahí sí se empieza a controlar la inmigración, que es lo que me interesa, ¿no? Y lo que se ve es la aparición de una nueva categoría que sería la categoría de indeseables. Estos indeseables en particular son los extranjeros negros que llegan a Belice, desde Belice, pero que llegan también desde Estados Unidos, o sea, también hay una migración que viene de Estados Unidos. Ahí ya, hoy en día hay varios trabajos sobre este tema de las políticas migratorias de los años 20, 30. Bueno, David, quien estuvo ayer, Pablo Yankelevich ha trabajado mucho el tema. Y de hecho hay toda una nueva corriente de análisis de lo que se podría pues, calificar, ¿no? De casi un estado racista entre los años 20, 30, a nivel de políticas migratorias. Ahí ven en esta tabla, entre 1900, bueno, podríamos decir que 24 y 1936, las distintas medidas, leyes y otras cosas, o sea, legales, que introducen control hacia las entradas de poblaciones negras y chinas y otras categorías hacia México, ¿no? Bueno, no voy a hacer énfasis en eso, ya hay muchos trabajos sobre eso. Lo que me interesa aquí es que es tratar de entender cómo se aplicó o no esa legislación en el caso específico de Quintana Roo y qué efectos tuvo esa legislación en el caso de Quintana Roo, de la frontera con Belice. Entonces, es entrar un poco en lo que un colega sociólogo, politólogo francés, Pierre Lascum, llama el état au concret, el estado concreto, ¿no? Las prácticas, las herramientas del Estado, no tanto los discursos, las leyes, sino realmente las prácticas como tal, ¿no? Bueno, y lo que se ve en el caso de Quintana Roo es lo que se podría llamar un estado permanente de excepción, o sea, está la ley y está la práctica, que no tiene nada que ver con la ley, de hecho. ¿Por qué? Porque Quintana Roo necesita trabajadores, necesita población, ¿sí? Y también porque, como lo vieron en el mapa, o en el mapa, es una frontera de 100 kilómetros de un río que no se puede controlar, o sea, no hay medidas para controlar esta frontera, ¿sí? No hay barcos, no hay agentes, no hay nada, ¿no? Entonces, hay una negociación permanente entre las distintas administraciones del Estado, por ejemplo, entre el Departamento de Migración y la Secretaría de Comercio, entre el Departamento de Migración y la Secretaría de Agricultura y Fomento. Hay muchos intercambios entre estas administraciones para saber qué es lo que se hace con los migrantes, si pueden entrar, si no pueden entrar, o sea, por qué razón, etcétera, etcétera. Hay negociaciones con los gobiernos, por ejemplo, con el gobierno cubano. Hay negociaciones con organizaciones, por ejemplo, con la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People en Estados Unidos, la asociación de William Du Bois, que pide explicaciones sobre la imposibilidad para negros norteamericanos de entrar a México, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimas negociaciones que hace que poco a poco, pues sí hay mucha gente negra, beliceña, extranjera, que entra a México. Un ejemplo solamente de esa dificultad de aplicar la ley, estas son las tarjetas de migración. La primera, por ejemplo, la primera
Es el caso de Sylvester Elliot Ewart, entra en Chetumal en los años finales de los 30, es nacido en Belice, bueno, no se ve, pero tiene un color en la tarjeta moreno, pero su raza es sajona, ¿sí? Entonces ahí hay como desfase, ¿no?, entre el color y la raza. En las tarjetas de abajo es la misma persona, es Christian Gardiner, también es beliceño, entra en Chetumal, primero en 1925, es de color moreno y es de raza blanca. Luego en la segunda, en 1936, es de color moreno, sigue de color moreno, pero es de raza negra, ¿sí? Entonces, incluso las mismas herramientas del Estado no se pueden aplicar y de hecho no logran aplicarlas, ¿no? Entonces, hay una producción de una categoría de indeseable con la ley, ¿sí? Hay producción de ilegalidad, porque de hecho sí hay muchos que entran, pero también hay cierta, no sé cómo decirlo, pero resistencia o accommodation, voy a mi conclusión, o fracaso de las políticas, de hecho, porque hay muchos de estos migrantes extranjeros, negros, que se quedaron en Quintana Roo, en Chetumal, hicieron su vida, y los ejemplos más famosos de ellos son, por ejemplo, estas dos personas que fueron dos gobernadores del estado, ¿no? Los dos descendientes de afrodescendientes, de personas negras de Honduras, los dos, con historias de vida distintas. Entonces ahí llego a una pregunta y terminaré con eso, no haré el tercer momento, pero termino con esa pregunta y para dejarla un poco en la mesa como tema de reflexión. Entonces, retomo un viejo concepto español, de hecho, de los vecinos, ¿sí?, o de vecindad. Como lo retoma, por ejemplo, Tamar Herzog, en su libro Vecinos y extranjeros, hacerse español en la edad moderna. ¿Qué nos dice ella? Y ella trabaja en la España de la edad de la época moderna, ¿no? Entonces es contexto totalmente distinto. Pero ella analiza el estatuto de vecino, de esa categoría de vecino, y el acceso a una ciudadanía local, con derechos y deberes, pero a nivel local. Esa ciudadanía no remite a un derecho general o universal, ni al derecho del suelo o el derecho de sangre, ni a un proceso administrativo formal. Pero esta ciudadanía sigue otra lógica, la integración a la comunidad local y la participación a la vida social producen o dan acceso a la ciudadanía, ¿sí? Entonces hay un poco una inversión, ¿no?, del proceso mismo de acceso a la ciudadanía. Entonces retoma ese estatuto de vecino de la época moderna que da acceso localmente a ciertos derechos y deberes. Y con eso pues termino, que me parece que es un poco algo sobre el cual podemos reflexionar, y lo que se ve hoy en día en una ciudad como Chetumal y en el sur del estado de Quintana Roo, de a la vez esa cierta forma de negación de una historia, de toda esa historia de migración, entonces de construcción de lo extranjero como un problema, como los indeseables, como el otro, pero al mismo tiempo una presencia de esa población negra extranjera que vive en este lugar, que puede ser considerada como vecinos de este lugar, y que es más bien en una relación de cercanía, hasta de mismidad con la gente local. Y estamos en esa contradicción o ambigüedad permanente entre los dos, a través de esa, al mismo tiempo, negación de la migración, pero realidad de la migración, del proceso de migración. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, vamos a dar paso a la presentación de Carmen Fernández. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones en Antropología Social, sede sureste, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras. Ha estudiado el fenómeno migratorio vinculado particularmente a la integración de inmigrantes, el transnacionalismo y la relación entre migración de tránsito y la inmigración.
Desde 2009 ha estudiado al colectivo de migrantes hondureños residentes en la región del Soconusco. Muchas gracias, Carmen. Pues adelante. Esa es la última. ¿Cómo poner la primera? Okay, ahí está. Listo. Bueno, pues antes de nada, gracias por la invitación a las organizadoras del evento. Un gusto estar aquí. Y bueno, como ya más o menos les comentaba Laura, yo he trabajado el tema de migración centroamericana en la frontera sur, principalmente en Chiapas, desde hace muchos años, y lo que vengo a presentar en esta ocasión es una parte de una investigación sobre migración hondureña en dos ciudades de Chiapas, dos ciudades fronterizas que son Tapachula y Huistla. Y bueno, un poco quiero presentar en general, que estos son los objetivos de la ponencia, reflexionar un poco sobre las causas de por qué emigran los hondureños, que son este grupo, este colectivo, que inició a emigrar un poco después que el resto de la región, un poco después de los guatemaltecos y de los salvadoreños, sobre por qué se quedan cuando en realidad su migración en un origen es hacia Estados Unidos, y un poco sobre los medios de sobrevivencia, cómo es que viven sin documentos, con documentos, y cuál es la relación de toda esta vivencia como inmigrantes en un lugar del sur que no habían planeado, con el hecho de quedarse o de ser migrante en tránsito. Bueno, pues para los que ya más o menos han visto en algunas otras ponencias los mapas, aquí está por ahí el Soconusco, y Tapachula y Huistla no están precisamente en la línea fronteriza, pero sí son ciudades cercanas a la frontera y son las entidades urbanas más importantes de la región del Soconusco y de Chiapas y de la frontera sur, ¿no? De la frontera México-Guatemala en general. Pues bueno, los antecedentes son dos proyectos que realicé sobre migración hondureña. El último, que fue entre 2012 y el año pasado, fue en estas dos ciudades, donde elaboramos 206 cuestionarios, un poco como para saber las características más o menos básicas, sociodemográficas, de historia migratoria de los migrantes hondureños. 17 entrevistas con personas en Tapachula y Huistla, algunas de ellas, 13. Además de la entrevista, realizamos una dinámica de fotografía participativa o entrevista generadora, que ya les presentaré también algunas de las imágenes que surgieron a partir de esta dinámica. Pues bueno, ¿de por qué se van? Pues hay un origen de la migración hondureña que data desde los 80s o incluso antes, con este vínculo entre las bananeras y Estados Unidos, pero ya digamos que si hablamos del momento actual, de 2009, digamos, luego del golpe de Estado, que fue el 28 de junio del 2009, y durante el gobierno interino de Micheletti y la posterior elección de Lobo Sosa, el actual presidente, pues se refuerza la ya histórica influencia norteamericana, la de la oligarquía. El ejército se fortalece, favoreciendo pues todos estos poderes de la oligarquía, la corrupción, el poder del narcotráfico se refuerza en esta época, y se cancelan las políticas sociales que antes del golpe se habían empezado a echar en marcha con Mel Zelaya. Se cancelan, se vigoriza un proceso de militarización mediante la creación de la Policía Militar del Orden Público. Entonces, en este contexto donde la violencia se exacerba por el narcotráfico, por
la violencia generalizada a través de pandillas, la corrupción, la falta de condiciones para tener trabajo, condiciones básicas de vida, empeoran a partir de esta época. Y además, pues es el tema de la violencia, que si bien la violencia no es nueva, sí es ahora, hoy en día, una causa de migración que resalta mucho más que lo que podíamos observar en la última década del siglo XX. Prácticamente la mayoría de la gente a la cual uno se acerca, que entrevista, siempre hay este elemento de la violencia en diferentes situaciones, de diferentes maneras, desde extorsiones, porque cada vez gente más cercana fue asesinada, y bueno, esto se combina con otro tipo de violencias que ya habían sido documentadas antes, como bueno, el oír de violencia intrafamiliar, se combina con estas otras nuevas violencias que se fortalecen y aumentan. Bueno, de los testimonios que tenemos, que sí es bastante interesante poder observar cómo cuando yo inicié el estudio de los migrantes hondureños en 2009 y después que lo retomé en 2013, los testimonios prácticamente tenían el elemento de la violencia, casi todos, ¿no? Este es uno de los testimonios en el que habla que un anónimo fueron a dejar, que si nos íbamos ya o nos iban a matar a mi familia, y son gente que no juegan, son narcos. Entonces fue porque yo me di cuenta y libramos por mi mamá, porque llegó una chava donde mi mamá, que me conoce a mí y al chamaquito. Bueno, empieza a narrar de cómo es que fueron amenazados y tuvieron que huir. Y esa es otra de las cosas que también cambia, ¿no? Porque al inicio del boom de la migración hondureña en la última década del siglo XX, eran más bien pues la figura del joven hombre que migra solo, un poco con la aventura de llegar al sueño americano, y claro, por por su familia y por mejorar condiciones de vida. Y si bien ahora todavía encontramos este tipo de migrante, es cada vez más común encontrar un perfil que se asemeja mucho más a un solicitante de asilo, y ya no nada más llegan chavos, jóvenes, hombres, sino llegan familias completas. Y bueno, pues esas son las razones de este pequeño cuestionario que levantamos. Esas fueron las principales razones: violencia intrafamiliar, inseguridad, reunificación familiar, expectativas o inquietudes, hacer algo nuevo, distinto en otro lugar, y bueno, y otros motivos, ¿no? Que claro, en este cuestionario pues era solamente unas preguntas muy simples, donde no se podía profundizar como se profundizó a la hora de las entrevistas, donde sí se veía más en fino este elemento de violencia. Y bueno, ¿de por qué se quedan? Porque en realidad la gran mayoría quiere llegar a Estados Unidos o quería llegar a Estados Unidos. Pues es una combinación de cosas. La dificultad para seguir, en combinación con el hecho de que las redes de contactos apuntan a Tapachula a partir de esta migración hondureña que inició en la década de los 90, y bueno, porque también hay que partir de que la trayectoria no es una trayectoria lineal, no es una trayectoria que podría entenderse como un movimiento simple de un punto A a un punto B, sino que entre ese punto A, que podría ser en este caso Honduras, y ese punto B, Estados Unidos, hay todo un territorio que cruzar y que transitar y con el cual interactuar. Y la migración indocumentada por territorio mexicano no es, en efecto, un tránsito directo ni fácil, sino es un tránsito lleno de obstáculos. Y en medio de eso se combina un escenario en algunas de las entidades de la frontera sur, como Tapachula y Huixtra, en donde más o menos de alguna u otra manera hay las condiciones que favorecen la estancia, y así la gente se va quedando.
hay también otros elementos, además de esta dificultad para seguir el camino. Yo podría quizá identificar, hay muchos y no se agota el análisis, pero me parece que podría yo identificar 3 elementos que son claves para que alguien de Honduras que quería llegar a Estados Unidos se quede, además de obviamente las dificultades que van en aumento hacia llegar a Estados Unidos. Una, pues obviamente es la proximidad geográfica, en particular cuando hablamos de mujeres, porque muchas de las mujeres migraron sin los hijos y entonces el llegar a Tapachula o el llegar a alguna entidad del Soconusco representa para ellas la posibilidad de eventualmente ir por el hijo que dejaron, porque ahí tal vez ya hay redes que de alguna u otra manera les pueden ayudar para una eventual reunificación familiar, o porque incluso aunque no se llegue a dar la reunificación familiar, psicológicamente el estar cerca hace la diferencia. No es lo mismo decir estoy a tiro de piedra de Honduras que decir estoy en Estados Unidos y no sé cuándo pueda volver. Entonces eso es un elemento muy muy fuerte, sobre todo en el caso de las mujeres. Ya hay un momento quizá ambiguo, quizá imperceptible, en el que el plan de llegar a Estados Unidos se difumina. Las raíces, quizá el encuentro con una pareja, que ese es otro elemento muy importante, se construyen tomando motivos y cada vez más motivos para ya no seguir. Y aquí hay una cita muy, vamos, que puede representar bastante bien este momento ambiguo. Ella habla sobre su hermana, ¿no? Es una mujer que habla sobre su hermana. Dice, no, ella ya no siguió. Aquí encontró, aquí no hubo manera de moverla. Cuando yo llego a Tapachula, vine para irnos adelante también, porque esa era la idea, ¿no? ¿Para qué vine de Honduras a Tapachula? Y cuando ya estábamos aquí, me dice, no, mira, hasta el otro mes nos vamos. Es que esta persona nos va a dar ray, y así. Se nos fue el tiempo y nos quedamos. Y las dos ya tienen parejas mexicanas, tienen hijos mexicanos, tienen una red muy fuerte, se han convertido en un lazo entre Honduras y Estados Unidos. Cuando ha aumentado la violencia, sufrió un asesinato dentro de su familia, recibió a 10 personas en su casa. Estas personas consiguieron papeles mexicanos y siguieron su camino a Estados Unidos. Ellas ya no tienen ninguna intención de volver, pero se convierten en un eslabón muy importante en el tránsito, que también es ahora en lo que se está convirtiendo también Tapachula, sobre todo Tapachula, a diferencia de Tenosique quizá, porque uno podría pensar, bueno, Tenosique es ahora incluso más importante la migración en tránsito desde Tenosique, pero si uno compara el contexto de Tenosique con el contexto de Tapachula, pues sí hay una gran diferencia, porque las posibilidades que brinda Tenosique para poder asentarse son pues mucho menores a las que podría brindar una región como el Soconusco, vinculada a la migración pues desde hace mucho tiempo, desde antes de la configuración de la frontera, y donde la economía, el dinamismo laboral pues es mucho mayor. Bueno, y también a la par de aquellos que se establecen porque se fueron quedando, porque fueron vinculándose con la gente, porque les empezó a dar miedo, pues también hay cada vez más estos migrantes que llegan porque ya tienen alguna persona que vive ahí y llegan a visitar, porque siempre es algo que dicen, vengo a visitar, y llegan a buscar trabajo también. Hay posibilidades de encontrar trabajo. Hay, por ejemplo, en el sector de los bares, la posibilidad de encontrar trabajo. Los medios de subsistencia, que son, en efecto, una de las razones principales por las cuales alguien puede quedarse, a pesar de la precariedad, la informalidad de los trabajos, pues es posible encontrar trabajo en la construcción, en los servicios, en el área comercial, vendiendo diferentes cosas, en mercados, en la calle, también trabajo en casa, aunque en menor medida en Tapachula o en Chiapas en general, por la cuestión de los prejuicios
en torno a las hondureñas, ¿no? De ser mujeres de moral relajada y quitamaridos. Entonces, bueno, las tapachultecas no se van a arriesgar a darles un empleo en su casa, y es poco común, es más común para las mujeres guatemaltecas. Sin embargo, bueno, en otros sectores sí trabajan. Es muy común la comercialización, por ejemplo, con el Avon y bueno, todos estos de catálogos, venta de catálogos, combinar muchas actividades. Venden por catálogo, cuidan niños de otras migrantes que tal vez trabajan en bares, hacen comida, y así van combinando en una suerte de sobrellevar la vida, de una estrategia de sobrevivencia para poder mantener a los hijos que tienen viviendo con ellas y eventualmente poder mandar, que es muy diferente, obviamente, las remesas que pudieran haber mandado si hubieran ido a Estados Unidos, que las que pueden mandar viviendo en Tapachula, pero sin embargo lo hacen, ¿no? A veces es posible hacerlo, aunque de manera pues mucho más esporádica. Bueno, más o menos quiénes y cuántos son. Según el censo, pues bueno, en el 2000, que obviamente esta cifra ya habrá cambiado, eran 10.991. Ahí hay algunas cifras de las tarjetas de residente temporal y las tarjetas de residente permanente, más o menos en general en todo México y en Chiapas, lo cual sí se ve pues que es bastante importante la presencia de centroamericanos en general y de hondureños en particular en el estado de Chiapas. Aquí son algunas otras características sociodemográficas de quiénes son. Principalmente son personas con una educación básica, de prácticamente todos los departamentos, pero estos fueron los más, digamos, nombrados: Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Oro. El estado civil es muy interesante porque aquí se reafirma que muchas tienen una pareja, una unión, no necesariamente a través del matrimonio, con mexicanos. 90% de los 126 que tenían pareja, 90 tenían una pareja, estaban emparejadas con mexicanos. Y bueno, eso es importante, es un elemento clave para poder quedarse, ¿no? La presencia de hijos también es interesante. 121 declararon tener un hijo mexicano, una hija o hijo mexicano, y 83 tener hijos o hijas que nacieron en Honduras y los pudieron traer. Bueno, en cuanto a la regularización migratoria, porque ya se quedan, el trabajo que pueden conseguir es generalmente vinculado a la economía informal, y pues no tiene mucho que ver con el hecho de tener o no documentos. Esa es la realidad. Y bueno, actualmente pues nos rige la ley de migración, la nueva ley de migración a partir del 2012, que es una ley que tiene algunas, digamos, ventajas, como por ejemplo despenalizar la migración indocumentada. Sin embargo, no es una ley que realmente esté ad hoc a esta realidad, ¿no? A la realidad de estas personas que se quedan y que son pobres y que vienen a trabajar y a sobrevivir, ¿no? Se han presentado muchísimas más restricciones para la reunificación familiar, para la obtención de derechos de pago, y entonces muchas veces pasa que una familia donde hay una mujer hondureña y donde hay otros 2 niños que vinieron de Honduras, pues si le vas multiplicando la cantidad de dinero que tienen que invertir para que todos tengan documentos, pues prácticamente es imposible. Y mantener la visa vigente, pues es también complicado. Entonces, lo que pasa es que aun cuando en algún momento tuvieron documentos, pierden el documento porque no pueden ya mantener
digamos, ese ritmo de mantenerlo vigente y pagar, ¿no? Y no nada más es el tema del pago, sino que es un tema de un proceso en el cual pareciera que es una carrera de obstáculos poder tener un documento, ¿no? Son complicados, hay que ir millones de veces, hay que perder tiempo, hay que pedir permiso al trabajo, faltar, lo cual implica también dinero. Y bueno, lograr entender y completar todo el procedimiento, atender las innumerables citas, entregar documentos, llevar a cabo trámites que no habían quedado claros en un inicio, escuchar instrucciones, explicaciones confusas, incompletas y hasta contradictorias. Ese es el día a día de las personas inmigrantes, y que las personas que tienen una nacionalidad que no es la mexicana y que incluso son investigadores no me dejarán mentir, que es así. Entonces imagínense una persona que tiene una educación básica y que además no puede faltar al trabajo porque le descuentan el día, ¿no? Entonces obviamente que sí es casi una manera de desmotivar que haya personas documentadas o con una visa, ¿no? Pero bueno, para ellos en realidad, voy a terminar con esto, el significado de los documentos no es tan, digamos, no es tan importante en la vida cotidiana como uno pensaría, porque más o menos se sobrevive. Quizá no es una situación tan, digamos, al límite como lo que nos platicaba Alejandra, en el sentido de vivir constantemente con miedo por no tener documentos. Todavía, vamos a seguir monitoreando, pero todavía es posible vivir sin el miedo constante y latente de ser deportados, ¿no? Incluso teniendo una visa, no es propiamente una identificación. Entonces muchas veces, aun cuando tengan visa, no pueden sacar una cuenta de banco, tienen todavía que depender de un tercero para sacar préstamos, para hacer algún trámite. Entonces al final no le ven tanto el caso. Y además, si a eso se le suma que los trabajos a los que ellos pueden acceder son en la economía informal, pues tampoco le ven tanto el caso de tener digamos, documentos. En lo único en que sí podría significar un obstáculo el no tener documentos, pues es en el tema de la movilidad, ¿no? Porque si bien estando en la ciudad más o menos pueden estar tranquilos, dependiendo de en dónde trabajen también, porque en los bares hay redadas, pues no pueden tener la facilidad de moverse de una ciudad a otra, porque en las carreteras hay muchísimos retenes. Y bueno, por último, ya para no simplemente es reflexionar de la importancia de cada vez hablar con mayor contundencia de que la migración es multicausal. Quizá no podría yo hablar en todos los casos a nivel mundial, pero sí de Centroamérica hay que hablar con mayor contundencia de esto. Es multicausal. No se puede hablar solamente de una migración laboral o una migración económica, sino hay una migración que está vinculada a las causas de la violencia cada vez más. Además de eso, se enfrentan a una serie de fronteras que no son nada más las fronteras geopolíticas, sino son otro tipo de fronteras para alcanzar la ciudadanía, para alcanzar documentos, fronteras sociales a partir de los estigmas, la xenofobia a la cual tienen que enfrentarse día a día. Pero bueno, estas fronteras o estos confines, como le llama Sandro Mesadra, son una línea de división y protección de espacios políticos, sociales y simbólicos. A pesar de estos confines, pues siempre hay este elemento de la agencia de los migrantes para poder traspasar estas fronteras, esta multiplicidad de fronteras, y es un constante traspase de fronteras para poder sobrevivir. Y fronteras también entre el asentamiento y entre el tránsito, que aun cuando estas personas
podría parecer que están asentadas o establecidas, no necesariamente es el final de su historia. Y pues ya para terminar, solo les quiero enseñar unas fotografías. Esto es la dinámica de fotografía participativa que hicimos con ellos y ellas, sobre todo ellas. Y este es alguno de los productos que ellas tomaron. Era tomar su vida cotidiana, tomar a sus hijos, tomar fotos de los seres queridos que no estaban, tomarse con la playera de Honduras, comida. Esta es una fotografía que me encanta, muy interesante porque me parece que simboliza este vínculo entre tránsito y asentamiento, porque esta es una mujer que vive en Huistre, que sus hijas son ya mexicanas, pero ella decidió tomarse una foto en el tren porque para ella el tren simboliza mucho, simboliza su historia, y quizá la idea de llegar a Estados Unidos no la haya descartado del todo. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues tenemos ahora la presentación de Olivia Ruiz, que nos va a hablar sobre el riesgo de inmigración en México y Estados Unidos. Olivia es investigadora del Departamento de Estudios Culturales y aquí de la Casa del Colegio de la Frontera Norte. Ella estudió antropología en la Universidad de Berkeley en California. Se ha especializado en el estudio de la violencia y el riesgo en regiones fronterizas y tiene algunas de las publicaciones sobre estos temas. Voy a dejarlo así. Muchas gracias, Olivia. Gracias, Laura, y otra vez quiero darle las gracias a Dolores, a Françoise y a France que organizaron este evento. Y voy a hablar es una partecita de un trabajo que bastante más amplio, y otra vez también es histórico el trabajo. Es una comparación entre México y Estados Unidos y lo voy a dejar así y a ver qué pasa. Es un intento por tratar de entender la xenofobia, tanto en México y en Estados Unidos. Ahorita tenemos en la región varias manifestaciones de este tipo yo lo denomino nativismo. El presunto candidato republicano para la presidencia en Estados Unidos ha declarado, entre otras cosas, que quiere construir un muro entre México y Estados Unidos. Ha declarado ha hecho muchos discursos criticando la presencia mexicana en Estados Unidos y también la musulmana en México. Como ya hemos visto aquí, hay una discriminación y prejuicio contra los centroamericanos, una violencia desatada contra la migración mexicana. El reto es explicar por qué. Ahora, hay muchas maneras de descifrar la relación entre migración y riesgo. La que se perfila aquí es de parte de algunos apuntes a muy grandes rasgos sobre la formación histórica de los estados nacionales de Estados Unidos y México en el desarrollo de esta relación. Parto de tres propuestas. Primero, nuestra modernidad desde sus comienzos en el Renacimiento y su acelerada expansión a partir del siglo XVIII. Se basó en la suplantación de las grandes concepciones axiomáticas de la humanidad, incorporadas y representadas por las religiones transcontinentales, que partían siquiera teológicamente de la posibilidad de abordar a toda o casi toda la población del planeta en una humanidad universal. Desde el siglo XVIII se han ido imponiendo preceptos éticos y normativos enlazados con sentimientos de pertenencia y de identidad circunscritos al Estado nacional. Este sistema en día juega el papel que antes pertenecía a las religiones transcontinentales al influir en, sino configurar, casi todas las dimensiones de la vida cotidiana y de especial importancia para los fines aquí, las identitarias, tanto socioculturales como personales. Segundo, a través del tiempo, los lazos de adscripción, las ataduras entre las personas y los países modernos se naturalizaron, sustentándose en códigos crecientemente orgánicos, por ende concebidos como más allá de la voluntad. La herencia de esta organicidad se refleja hoy en día en los términos en que se plantea el patriotismo, que se incrustan en el lenguaje del parentesco, patria,
fatherland, por ejemplo, o veamos el término naturalización usado en Estados Unidos para nombrar el proceso para adquirir la ciudadanía. Tercero, la creación de los estados nacionales se basó en esfuerzos por implantar de manera pedagógica una identidad o ideal nacional. En esta búsqueda de ideas o esencias nacionales para unir y reunificar, sino homogeneizar a las personas que habitan las naciones, las propuestas raciales llegaron a jugar un papel determinante. A estas expresiones se refieren Baldbar y Waterstein al plantear que en el campo histórico del nacionalismo siempre ha habido una determinación recíproca entre el nacionalismo y el racismo. El racismo ha sido y es inherente al nacionalismo. De hecho, a lo largo del siglo XIX, el hecho del nacionalismo se mostró una preocupación, sino obsesión por las cuestiones raciales y en particular por las mezclas raciales. Gobineau y Le Bon en Francia, Stuart Chamberlain en Alemania alertaron sobre los riesgos del mestizaje, los cimientos raciales de la grandeza nacional y el papel de la raza en la conformación, citando a Chamberlain, de una unión nacional firme, una memoria colectiva, una esperanza común, una alimentación intelectual común. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el proceso de construcción nacional siguió una lógica semejante, no obstante la ausencia de procesos sociopolíticos e institucionales, la falta de un Estado central fuerte, por ejemplo, que jugaron papeles determinantes en la conformación de los nacionalismos europeos. Las incursiones expansionistas en territorio mexicano a principios del siglo XIX, alentadas por la ideología racialista del destino manifiesto, la conservación de la Unión Norteamericana después de la Guerra Civil y los impulsos imperiales manifestados en la debacle cubana a finales del siglo XIX fueron sintomáticos de los esfuerzos por mostrar la viabilidad de la Unión Norteamericana, la fuerza de su pueblo, sino superioridad, y el poderío de su gobierno central. Si la construcción de ese país incluyó la participación de una multiplicidad de actores, desde su comienzo fue un proyecto liderado por un grupo étnico-racial, anglosajón y protestante, que intentó imponer su ideal de nación desarrollista y homogeneizador. Aquellos que no pertenecían al grupo étnico-racial dominante participarían ciertamente de manera desigual. A la vez, el país ya reunía una diversidad de grupos étnicos y raciales, a los que la cúpula del poder había de hacer frente para llevar a cabo su proyecto de nación. Sí, según los gobernadores, los que gobernaban, la diversidad representaba un obstáculo al desarrollo. Existían dos grupos especialmente problemáticos: los afrodescendientes e indígenas por un lado, los inmigrantes por otro. El desenlace de la Guerra Civil en Estados Unidos, no obstante su propuesta emancipatoria, la liberación de los esclavos, demostró que al final fue más importante mantener la unidad territorial que implantar la igualdad social y la justicia económica. En los años de la posguerra, la población afroamericana se beneficiaría poco de su anticipada liberación. De hecho, tendría que esperar casi otro siglo para comenzar a disfrutar de los derechos civiles más elementales, que pese a la guerra civil, continuaron siendo privilegios de la población blanca hasta mediados del siglo XX. El racismo prevaleció, como atestiguaron las propuestas eugenésicas, las leyes Jim Crow y la conformación y fortalecimiento del Ku Klux Klan. En la concepción oficial de lo norteamericano y en el repartimiento de los recursos que acompañó la inclusión o la exclusión de los distintos grupos sociales en esa concepción, los afroamericanos, como los indígenas que los antecedieron y los mexicanos que los seguirían, quedaron relegados a los márgenes. En la presencia extranjera se visualizaba otro peligro a la joven nación. Si esta percepción del fuereño no resultó ser original a la época, el sentimiento antibritánico echó leña al fuego de las revueltas de la independencia, la hostilidad hacia el desplazado se fortaleció, dando ánimo a y alimentándose de disposiciones nativistas.
al abarcar desde, y cito, una leve sospecha de la presencia extranjera, hasta un virulento prejuicio y odio, desde un pensamiento escondido hasta la acción violenta. El nativismo dio luz a partidos políticos extranjeros y llevó a múltiples demandas por restringir el proceso de naturalización de extranjeros entre 1880 y principios del siglo XX. Los sentimientos anti-extranjeros se fundieron con el racismo. Quienes no eran anglosajones sufrieron un doble rechazo y una aguda vejación. Uno de los ejemplos más notorios fue la persecución de los chinos, evidenciado en los asesinatos entre 1870 y 1880, y su expulsión en masa 10 años después. De manera semejante, los mexicanos, que en su conjunto tampoco se aproximaban al, entre comillas, cito, ideal de excelencia racial, se convirtieron en un blanco de ataque, especialmente en los años de mayor inmigración. En México, la segunda mitad del siglo XIX, escenario de guerras internas e invasiones del exterior, de la dominación extranjera en la economía y la paz porfiriana, dio luz a múltiples esfuerzos por construir e imponer una idea de nación que diera cohesión social y política a un territorio altamente fragmentado. Sin embargo, esta búsqueda, llevada a cabo ante el trasfondo de la conquista de las civilizaciones indígenas y el tardío desarrollo económico, tomaría matices singulares. Desde un principio, la pregunta, ¿qué es lo mexicano?, se enraizaría en la compleja relación con los indígenas por un lado y la presencia extranjera por otro. Entre los administradores de la nación yacía un desprecio por el indígena demarcado en términos abiertamente racistas y, como contraparte, una valoración racial de lo no indígena, esto es, de lo europeo o blanco. A los ojos de la cúpula intelectual y política de la época, la población indígena, si bien constituía una figura permanente en el escenario nacional, evidenciaba y prometía el atraso. Constituía un obstáculo al desarrollo. En palabras de Gómez Izquierdo, para los gobernantes, y cito, solo el mestizaje con la raza blanca europea elevaría la calidad moral y genética de los mexicanos y posibilitaría el acceso del país a la modernidad. Para salvar la nación había que impulsar la inmigración de europeos. Cito, el extranjero apareció así como la gran esperanza nacional de progreso por saltos. Si el desarrollo del país se vislumbraba a través de la imposición de lo europeo sobre lo indígena o por medio de la dilución de lo indígena por vía del mestizaje, el extranjero, incluyendo el blanco, también representaba una amenaza inminente a los esfuerzos nacientes por definir y edificar la nación. Prevalecía la desconfianza, llegando en momentos al repudio abierto hacia la presencia extranjera, especialmente la norteamericana. El sentimiento configuraba casi cualquier discusión sobre la identidad. Cito, si anegados así por esta situación de dependencia, escribió Justo Sierra, es un gran escritor, historiador, comentarista y pedagogo mexicano, en una carta a José Limantur, también del siglo XIX, secretario de Hacienda, al referirse a la abrumadora presencia del extranjero en la vida económica, social y política del país a fines del siglo XIX, cito, si no buscamos el modo de conservarnos a través de nosotros mismos y de crecer y desarrollarnos, la planta mexicana desaparecerá. La revolución de 1910, sembrada en parte por reclamos por revertir la dominación extranjera en territorio nacional, daría otro impulso a la consolidación del país y conjuntamente vendría a alimentar lo que Gómez Izquierdo ha denominado el nacionalismo basado en la xenofobia. La mezcla del resentimiento hacia el extranjero, fincado en llamadas nacionalistas, juntamente con posturas racistas, dio a luz otras formas de exclusión. Sembró la discriminación contra los chinos, quienes, siendo extranjeros y calificados como raza inferior, sufrieron una cruenta persecución.
y no se evidencian sombras de esta conjunción de sentimientos exclusionistas en lo que Francisco Bulnes, otro comentarista del siglo XIX en México muy importante, al refutar la existencia de una solidaridad innata entre los pueblos latinoamericanos, refrendado de manera popular en el término la raza, lo que él calificó como, cito de Bulnes, el frío desprecio de los mexicanos para los guatemaltecos. Una displicencia que, según él, se manifestaba en una diplomacia internacional teñida por, cito, la altanería, la bravata, la decisión de humillar. Con su acostumbrada acidez, Bulnes polemizó que este desprecio reflejaba un deseo de desatar, cito, una guerra de completo exterminio con el país centroamericano. A la luz de estas distintas experiencias de construcción nacional en Estados Unidos y México, de luchas por establecer la viabilidad de las naciones, de limitar las soberanías y definir quién representa e incorpora el ciudadano común, sino el ideal, se hace manifiesto el papel de lo ajeno. En este sentido, la percepción del migrante y el rechazo de su persona hoy en día se incrustan en una esquematización del mundo que tiene raíces en herencias históricas. Estos testimonios dan ejemplo de cómo extranjero, y en particular aquel designado de origen étnico, racial, distinto e inferior, se ha visualizado como un riesgo. Así, en el escenario contemporáneo de movimientos migratorios de las periferias, tanto socioeconómicas como étnico-raciales, hacia los centros del capitalismo, y de las presiones sobre las fronteras nacionales, no sorprende que surjan nuevos movimientos y rechazos de los que vienen de otro lugar. En este maniqueísmo que sobrelleva la noción del migrante como amenaza, se reducen las opciones del cuerpo nacional a la dicotomía pureza, integridad, contaminación, desmembramiento ante la llegada, percibida, real, imaginada, temida, de personas y poblaciones externas y extrañas al lugar. En este sentido, la migración no es solamente un riesgo más, sino que en la personificación del extranjero, corporiza, o la palabra en inglés es embody, el riesgo mismo. Viene siendo una imagen con semblante, visible y tangible, que fija las pérdidas, dudas y amenazas, el desempleo, el crimen, la contaminación, la inseguridad, la violencia, los trastornos económicos, provocadas por otras fuerzas externas, el gran capital, por ejemplo. Cabría preguntar a la vez hasta qué punto esta sujeción ofrece una herramienta para controlar y amarrar los contornos de la identidad, de reconstruir los límites y las fronteras físico-nacionales, normativos e identitarios, que parecen volverse permeables y oblicuos, son los términos de Bauman, líquidos. Muy bien. En este sentido, la idea del migrante como riesgo se enmarca dentro de la permanente elaboración y reelaboración de las identidades, tanto personales como nacionales. Se sitúa en las transformaciones socioculturales y económicas y en las nuevas búsquedas de sentido de las comunidades ante el acelerado movimiento de capital y personas, la creciente desigualdad y su inherente violencia. Remite a las luchas a través de las cuales un grupo social llega a establecerse como una autoridad central y, por ende, imponer y extender a través del territorio normas, leyes y sentidos comunes que deben conocer y seguir los residentes de un país, a la vez que estas luchas son político-administrativas, jurídicas y económicas, son inherentemente culturales y simbólicas. Se sugiere que la presencia del migrante se instala de manera cotidiana en esta lucha, al hacer referencia a lo distinto, lo marginal y lo incierto, lo que no es hegemónico y por ende considerado no nacional o incluso antinacional, al deslizar la atención sobre las fisuras y rupturas en las normas, al diversificar la vida diaria, al participar los migrantes en la sociedad, trabajando, formando familias, llevando a cabo una vida social y con modos de ser a veces distintos al lugar.
La presencia de migrantes tiene un efecto importante porque cuestiona algunos de los preceptos centrales a la construcción y cotidianidad del Estado-Nación y a la configuración de la ciudadanía, no obstante que la mayoría de las veces pase inadvertida y carezca de voz. En Estados Unidos y México, entre los cuestionamientos están: ¿qué es lo mexicano? ¿Qué es lo estadounidense? ¿Quién es mexicano? ¿Quién es estadounidense? ¿Y qué personas tienen y deben tener derecho y acceso a los recursos, tanto materiales como simbólicos, de la nación? La presencia de los migrantes interroga lo que se ha planteado como inherente y natural al país. En este sentido, puede reflejar las propuestas y las aspiraciones de las poblaciones minoritarias y marginadas al interior de la nación. Con referencia a lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy en día, sugiero que ante la percepción del migrante como una fuerza desestabilizadora, se están catalizando grupos sociales y políticos para asegurar que permanezca la definición existente, la idea o ideal de lo que es el país de Estados Unidos, la base del orden y de la seguridad, que también forma la espina dorsal de sus estructuras hegemónicas. Se reflejan los reclamos por deportar a mexicanos y el aumento de las deportaciones, el alza en las incidencias de crímenes de odio contra migrantes y el acecho a la presencia musulmana en un intento por imponer controles de identidad y cerrar la nación ante cualquier infiltración de afuera. Gracias. Bueno, muchas gracias, Olivia. Voy a hacer algunos comentarios, espero no alargar demasiado. Mis comentarios son en relación a lo que leí, entonces tal vez algunas cosas no se ajustan exactamente a lo que ustedes escucharon, pero creo que puede haber un diálogo. Tampoco es que sean temas que se despegaron tanto de sus trabajos escritos. Bueno, considero que las tres ponencias presentadas en esta mesa abordan desde diferentes ópticas la relación entre xenofobia, racismo e inmigración. Difieren en los niveles que se acercan a esta relación desde lo nacional o bien desde lo regional. Tanto Olivia Ruiz como Elizabeth Kunin abordan la construcción del racismo como una parte, intrínseca al nacionalismo. Esa relación intrínseca varía entre ambas aproximaciones, pero hay una relación, y en el caso de Olivia lo extiende hacia Estados Unidos, ¿no? Para el caso de Kunin, solo en el caso de México. En tanto, Carmen Fernández aborda el dilema del tránsito de los hondureños en territorio mexicano como un proceso mutable que involucra la mirada de los otros sobre la legitimidad o la espera al asentamiento. Es una parte no muy desarrollada en la presentación, pero que está en la ponencia y que es muy interesante, ¿no? Sobre el tema de la legitimidad a quedarse o no quedarse. En conjunto, las tres ponencias presentan dos perspectivas, a mi parecer, importantes, tal vez indispensables en los estudios sobre racismo y xenofobia, desde la construcción, ya sea normativa o institucional, del extranjero, ¿no? Desde el Estado, desde las políticas del Estado, como el extranjero racializado, y desde la experiencia también las prácticas y la interiorización del racismo y los procesos de resistencia o respuesta a esos racismos. Voy a comentar brevemente a cada una. En el caso de Olivia Ruiz, sostiene que el racismo es constitutivo de los nacionalismos. Una vez que se establece un comunitas desde donde lo extranjero o extraño no son parte de esa comunidad. En su recuento, esta premisa constitutiva de los nacionalismos es de origen europeo y se extiende hacia Estados Unidos y posteriormente en México. Tal vez Anderson tendría algunas especificidades para el caso de los estados nacionales y los nacionalismos latinoamericanos. En tanto, en Estados Unidos la blanquitud y el protestantismo son la matriz del nacionalismo, nos dice Olivia. En México domina un nacionalismo xenofóbico basado en el desprecio de lo indígena y de lo extranjero como extraño. En ambos nacionalismos los migrantes son un riesgo permanente en la contienda por definir lo nacional, nos dice Olivia. Imaginar al migrante como un riesgo a la integridad del país o del Estado lo sitúa en las luchas de poder en los grupos sociales por esa construcción de lo nacional. Olivia, voy a extender un poco el trabajo de Olivia porque lo conozco.
Olivia Ruiz ha trabajado la construcción del migrante como riesgo en el nacionalismo. Esta idea del riesgo y la repercusión que tiene esa construcción en las experiencias de riesgo a la vez para los propios migrantes es un juego interesante en este desarrollo. Es decir, la mirada de desconfianza institucionalizada y extendida entre la población convierte al migrante en un ser vulnerable por su atribuida peligrosidad. Este es un juego de doble, o sea, el migrante es un riesgo, pero a la vez ese riesgo lo hace vulnerable y porque lo hace peligroso y por lo tanto objeto de vigilancia constante. Sin embargo, Olivia no nos dice cuáles son los filtros y mecanismos específicos a través de los cuales funciona este racismo y xenofobia nacionalista. Ello parece complementarlo la ponencia de Elizabeth Kunin, desde mi punto de vista, al mostrarnos que el racismo y xenofobia nacionalista no es un proceso totalizante, sino que se expresa de manera diferenciada en grupos de poblaciones específicas como los afrobeliceños en el estado de Quintana Roo. Kunin nos muestra el proceso de mestizaje, en su trabajo que leí desarrolla mucho más esta idea del mestizaje del negro extranjero a través de las políticas migratorias, las agrarias y el surgimiento del patriotismo institucional como tres instrumentos específicos de la regionalización de esta política, de esta construcción del otro racializado en la frontera sur de México. Su trabajo introduce una alteridad no indígena en las reflexiones sobre nación, mestizaje y raza en México a partir del extranjero negro. El eje del trabajo es la ideología del mestizaje y desde ahí se analiza la exclusión de los negros migrantes en la frontera de Quintana Roo, Chetumal. En nuestra reflexión obsesiva sobre el papel de la frontera norte en la construcción del nacionalismo mexicano, resulta bastante refrescante mirar hacia la frontera sur y a la frontera México-Belice, muy poco reflexionado por nosotros, y en particular a la migración de la población negra. Observar a México en el circuito de la migración laboral del Caribe y América Central permite distinguir la cuña racista hacia la población negra nativa y migrante, cuestionando el modelo binario indígena-mestizo. Resulta revelador conocer con el detalle que ofrece Kunin la construcción del nacionalismo mexicano desde el migrante negro en un doble otro, el otro como alteridad, migrante y de color. Primero tratado como problema y luego, dice ella, invisibilizado una vez que entra a la política del mestizaje. En el mismo periodo cardenista, es interesante observar que en el mismo periodo cardenista que las puertas mexicanas fueran abiertas para los refugiados españoles tanto en Quintana Roo, se prohibía a los inmigrantes beliceños la propiedad de ejido de participar en cooperativas comunitarias, haciendo alusión explícita a su color. Esas son las contradicciones de la ideología del nacionalismo, que no son totalizantes, sino que encuentran su expresión regionalmente y son adaptadas, como ella bien nos los muestra. Elizabeth habla de los flujos de migrantes beliceños y su movilidad transfronteriza en algún momento de su trabajo, aunque no se detiene a analizar cómo ese tránsito en sí mismo afecta a la construcción del racismo, lo cual me permite conectar con la ponencia de Carmen Fernández. Carmen Fernández plantea que el tránsito es un proceso mutable que puede incluir la existencia en espera, un plan fragmentado de migración o bien un asentamiento provisional. Y plantea que el espacio fronterizo puede ser un escenario de tránsitos humanos que se transforman en asentamientos de distinto orden. Lo que describe Carmen es un fenómeno de transformación de sociabilidad con una especie de suspensión de los derechos de ciudadanía dados por la movilidad y que se reconfiguran a través de elementos estabilizadores, le llama ella. No lo desarrolla tanto en su presentación, pero sí en su trabajo me pareció muy interesante. Estos elementos estabilizadores son relaciones íntimas o sociales como tener pareja, tener hijos y formas de vida. Curiosamente no pasan por la acción del Estado. Eso me parece sumamente interesante. Es decir, el asentamiento se da sobre la base de los recursos íntimos y sociales de los propios transeúntes, pero no porque el Estado intervenga. Carmen agrega la idea del extraño, la de la persona que está en movimiento, del que está de paso, una imagen cercana a la de Forastero Simeliano, alguien que es de fuera y viene de paso, alguien que está de paso pero no se comprometerá nunca con la sociedad, ¿no? Con esta comunidad, entonces en cualquier momento se puede ir. Esto es una amenaza para la comunidad. Entonces entra otra vez el tema de la amenaza o el riesgo, que significa no solamente el color
ser extranjero, sino no quedarse, no asentarse en el espacio. Torpey nos alerta sobre los espacios fronterizos habitados por seres móviles y que responden a la caracterización que Carmen nos describe, donde los extraños se tocan, crean una espacialidad distinta como comunidad de forasteros que habitan como transeúntes, creando infraestructura, recursos, subjetividades y vida cotidiana. Aquí toco un tema que presentó Elizabeth sobre el tema de los avecindados, que me parece sumamente interesante. Es decir, puede ser que el Estado no intervenga en la posibilidad de quedarse, pero estas pequeñas comunidades y redes sociales, estas nuevas formas de sociabilidad, le dan un soporte a estas personas que están en tránsito y que les permiten quedarse. No hablemos todavía de arraigarse, pero quedarse. Yo me pregunto si la categoría de tránsito, que es una categoría estatal, de administración estatal, no es un obstáculo al análisis de este fenómeno, porque quien no cumple con los requisitos de registro administrativo es al que se le llama alguien que es transeúnte, es una categoría de administración, es decir, que no es residente y tal vez no puede entrar en los registros de residentes o avecindados en un lugar. Y tal vez una categoría alternativa es la de movilidad humana, que permite un diálogo con una literatura más robusta y con posibles paralelos conceptuales como espacio, tiempo, relaciones sociales y subjetividad. Me gustaría hacer unas últimas dos observaciones a la relación entre racismo y xenofobia en México, para el caso de México. Primero me pregunto sobre la ideología del mestizaje frente a la ideología del indigenismo. Según Bonfili de la Peña, la ideología indigenista posee políticas más claras que las del mestizaje, y lo que le da mayor consistencia en la generación de programas y prácticas institucionales a la vez que una política étnica. Tenemos movimientos indígenas o movimientos sociales incluso de negro o afrodescendientes, pero no tenemos movimientos mestizos. Nadie se reivindica como un movimiento de mestizos. Me parece interesante pensar en la potencialidad de dialogar entre estas dos ideologías. La segunda área de reflexión es sobre esta idea de los nacionalismos como configuraciones no totalizantes y que pueden encontrar expresiones culturales que son una especie de fuga o escape. Y pensaría, por ejemplo, para alentar a la reflexión, espero que para los colegas que vienen de otros continentes podamos explicarlo, que es algo que hemos llamado el malinchismo en México, que es una configuración cultural de actitud popular hacia lo extranjero y que según, sobre todo la literatura, hunde sus raíces en la conquista española y la idea de la valoración de lo extranjero en una figura de una indígena que fue la traductora para Cortés. Parece que no existe entonces una xenofobia generalizada, sino sumamente racializada, con resultados muy distintos a las poblaciones negras e indias, y tal vez ahora musulmanas, más allá también en México, que no funcionen igual hacia poblaciones blancas, tal vez católicas y protestantes. Y finalmente quisiera hacer una posibilidad de la transformación de estos racismos en el marco de los nacionalismos para los migrantes. ¿Qué va a suceder con las segundas generaciones? Estamos haciendo las reflexiones pensando en los migrantes y la intersección con el color o con la religión, sobre todo pensando en las migraciones de primera generación. Pero ¿cómo funcionan estos racismos con las segundas generaciones, los nacidos en los nuevos países y que están viviendo procesos de integración muy diferenciados a los de los padres y que viven estos racismos y están un poco atrapados entre el origen de los padres y la referencia cultural de los padres y las posibilidades de integrarse como ciudadanos no siempre plenos en las nuevas sociedades? Pues muchas gracias por sus presentaciones. No sé si pasamos ahora a hacer algunas preguntas, comentarios. Sí, tenemos a Rafael y aquí tenemos. Luego, tú levantaste la mano. Perdón. Y hay otra. Sí, adelante Rafael, si gustas. Muchas gracias.
Bueno, primero una felicitación a las tres ponencias que fueron muy interesantes, pero yo le quería hacer una pregunta a la comentarista, Laura, porque dijo una cosa que me interesó mucho. Esto que decías que los migrantes en tránsito no son definidos por el Estado, ¿verdad? Eso es lo que dice, solo los... No, que la categoría de tránsito. Okay, la categoría de tránsito. Pero ¿no te parece que si la ley de migración de 2011 de México tiene visas de visitante temporal, no es que sí está el Estado definiendo esto? Por cierto, a alguien que viene, por ejemplo, de Centroamérica, ¿se le puede dar esa visa de visitante temporal en México por 6 meses? Sí, tiene visa para ingresar a Estados Unidos. Entonces, claro, simplemente me queda esa idea. Gracias. Pero ese es el punto, que es una categoría estatal, claramente. Entonces, eso es lo que... Sí, ese era el punto. Estamos de acuerdo. Estaba acá antes, perdón. Merci pour cette présentation. Je vais poser une question surtout à Carmen, parce que bon, c'est un sujet qui est proche finalement. Cercano. C'est un sujet qui est proche, c'est proche de ce que je fais. A lo que yo hago. C'est bon? Sinon on peut... ¿Está bien? Sur la noción de transit. La noción de tránsito, es un término que yo critico desde hace mucho. Cuando te escucho que hablas de la instalación en las persecuciones, la discriminación que puede sufrir la población, son poblaciones que se quedan más tiempo, pero no es un vacío social, es una zona de tránsito para llegar aquí. Estoy muy cansado, he transitado, pasé de Casablanca a Madrid, y es verdad que en Madrid yo aproveché para comer tapas, porque no las encuentro en Marruecos, y llegué a Tijuana y comí tacos. Y yo he transitado, pero la gente que vemos no han transitado. ¿Hasta qué punto vamos a continuar utilizando este término? Pero es un término que lleva al error porque es contraintuitivo, y nos permite hacer la pregunta. Yo no digo que sea usted la que dice eso, pero voy a hacer la pregunta precisamente de lo que pasa durante ese viaje, porque la migración es de tránsito, para hablar del tiempo social y político de las poblaciones. Muchas gracias. Si quieren, anotamos las preguntas y hacemos la ronda completa. Noter les questions, on va faire la table complète. Deux questions. Une question pour... ¿Por qué trabajaste con hondureños y qué significa trabajar con hondureños? Es decir, en una región donde hay, como bien lo dices, gente de Guatemala, de Salvador, etc. ¿Tiene algún significado? Digo eso porque trabajando sobre un tema similar en Veracruz, se ve que no hay comunidad hondureña, no hay colectivos. Entonces ahí va mi pregunta, que si hay algún colectivo explícito hondureño que se dice como tal, o que analíticamente tú has podido ver, o si hemos visto nosotras con Tere Rodríguez que son son maneras de estar juntos, pero muy de manera con agrupamientos efímeros, o sea, no comunidad. Entonces, bueno, un poco metodológico y a la vez resultado. Y tenía una pregunta para Elizabeth acerca de esos desfases entre una política racista explícitamente, política migratoria racista de los años 20, 30, y su no aplicación o desvío, digamos, a nivel local, por necesidades económicas, entre otras. Y me preguntaba que si viste expresiones verbales o escritas, expresiones explícitas de rechazo
o si la cosa todo se arregla en acomodaciones así, o si hubo un discurso anti leyes de migración. Gracias. Si nos adelante, la colega. Tengo una pregunta para Carmen. Realmente es curiosidad. Me preguntaba si en tu trabajo de campo tuviste oportunidad de ver cómo juega la etnicidad entre los hondureños, el color de piel y cómo esto juega en cuanto a su acceso a estos elementos estabilizadores o en términos de género, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que se quedan y a qué grupos étnicos pertenecen? Y igualmente en cuanto a oportunidades laborales y acceso a otras redes sociales. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces le damos unos minutos más, ¿verdad? Cada una. ¿Cuánto tenemos? Bueno, si quieres empezamos de allá. sí, bueno, en cuanto al tema del tránsito, me sirvieron mucho tus comentarios y estoy de acuerdo con el colega. Siento que en efecto no acabo de responder la pregunta que quise responder en el documento porque queda corto el término de tránsito. Estoy de acuerdo, porque el tránsito es algo efímero y no describe la vivencia que yo trato de narrar, ¿no? Y de entender. Entonces sí creo que en efecto el movernos a otras categorías y a otras disciplinas, el tema de la movilidad humana, categorías que utilizan más la geografía humana, definitivamente podrían ayudar más a entender cómo es la relación entre ese espacio y el individuo, ¿no? El espacio vivido. Creo que en efecto esta categoría estatal de tránsito nos queda muy muy cortas ante la realidad y creo que sí es muy importante seguirla discutiendo y seguir tratando de conceptualizarla también por las consecuencias políticas que tiene el hecho de querer categorizar a todo el mundo como de tránsito, porque al ver a un individuo como de paso, de tránsito temporal, ya de facto se le está limitando la posibilidad de adquirir derechos como ciudadano y de naturalizarse, y por supuesto que digamos que el Estado se deslinda de la responsabilidad de una política de integración mucho más, valga la redundancia, integral, ¿no? Entonces, por eso sí creo que es muy importante seguir discutiendo esta categoría, más que la categoría del tránsito, seguir describiendo mucho más cómo es que estos migrantes viven y cuáles son las características de su estadía. En cuanto a por qué hondureños, sí, bueno, me interesó justamente por eso, ¿no? Porque es un grupo poco estudiado, que inició su migración de manera diferenciada a Salvador y Guatemala un poquito más tarde, y además en cuanto a lo que me preguntaba sobre si hay comunidad o no hay comunidad, en efecto no podríamos hablar de una comunidad hondureña. Hay esta forma de estar juntos, como bien dices tú. Han habido intentos de integrarse de manera un poquito más organizada, sobre todo después del 2012 con la nueva ley, que hubieron varios intentos de movilidad, incluso se formó una sociedad de centroamericanos en Tapachula, pero que estaba liderada por una mujer hondureña y obviamente por un grupo de, sobre todo mujeres hondureñas, ¿no? Pero fue bastante coyuntural y no ha tenido la fuerza como algo más organizado. Su presencia sí está como difuminada, y sí están juntos, sí hay como un vínculo cultural, remembranzas,
el tema de la comida y todo eso los uno, pero no podríamos hablar de una comunidad hondureña como tal, ¿no? Y bueno, que como el rol de la etnicidad, bueno, también es interesante porque sí hay diferenciación. Mientras más, digamos, rasgos afrodescendientes tengan, personas garífunas, por ejemplo, pues sí son mucho más estereotipadas, discriminadas, porque son más visibles, ¿no? Una mujer mestiza hondureña, pues bien podría pasar como cualquier otra persona de la región, ¿no? Cualquier otra persona chapaneca de la costa chapaneca, pero pues sí, el ser garífuna sí representa para ellos, por ejemplo, tener como ese estigma, y también hay el tema del empleo, aun cuando no necesariamente sean en el imaginario estas bellezas exóticas, sí tienen una connotación muy de belleza exótica, aunque tú la veas y no tenga nada de diferencia con una costeña de Chiapas. El hecho de venir de Honduras sí representa algo que es como contradictorio, porque a la vez son discriminadas, se les cataloga con moral relajada y demás, pero a la vez también hay una fascinación por las mujeres hondureñas, ¿no? Que también juega a favor a la hora de el tema del empleo en los bares, ¿no? Ahí sí hay una diferenciación en un trabajo que puede conseguir una hondureña a uno que puede conseguir una mujer de Guatemala, ¿no? En este ámbito del trabajo sexual y de los tables, y ahí sí hay una gran diferencia. Y entonces es ambiguo, juega un papel como de discriminación, de estigmatización, pero a la vez también puede considerarse, si se pudiera pensar, en cierta ventaja laboral quizá. Y pues ya. Bueno, sigo. No, para contestarte, Odile, y un poco para seguir con un comentario, no hay ninguna, bueno, yo que sepa, ¿no? No vi ninguna expresión de rechazo a las políticas migratorias racistas, ¿sí? Rechazo como tal no hay. Hay dudas, por ejemplo, hay preguntas, por ejemplo, más que todo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los cónsules, de que, por ejemplo, el cónsul en Cuba dice que hay muchos funcionarios o pues miembros del Estado cubano que son negros y que quieren ir a México, entonces va a ser un problema diplomático impedirles la entrada a México. Entonces hay dudas, pero cuestionamiento como tal no hay, bueno, no vi. Pero ahí sí quiero, pero al mismo tiempo, por ejemplo, y sigo un poco con eso porque me parece importante, en el gobernador de Quintana Roo entre 1935 y 40, o sea, bajo el periodo de Cárdenas, es Rafael Melgar. Ha tenido un papel fundamental en Quintana Roo y en la aplicación de la política migratoria. Entonces uno podría pensar, bueno, aplica esa política y de cierta manera pues encarna esa ideología racista. Entonces yo hice un trabajo un poco de seguirle la pista a Rafael Melgar, de conocer cosas más personales de él, una biografía, etcétera, etcétera. Hay un archivo Melgar en la Universidad de Tulane, estuve allá, etcétera. En ninguna de sus correspondencias, de sus cartas, de sus papeles, de su diario, de sus cosas formales, hace referencia a los negros o a una ideología racista, o sea, nunca habla así, nunca. Y al mismo tiempo es él que aplica de manera más fuerte una política racista. Entonces, ahí lo que quiero decir es que, o sea, no es tan sencillo, de cierta manera, es muy complejo. Y ahí llego a como un diálogo quizás con Olivia sobre esa noción de Estado racista. Pues yo utilicé la palabra, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, de lo que veo, y bueno, de este rincón, ¿no? de México, que es Quintana Roo, y que en el problema específico de la población negra, yo digo que no hay Estado racista. Hay políticas racistas muy limitadas durante 20 años
a nivel de migración, y al mismo tiempo hay otras políticas que no son para nada racistas, ¿sí? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa visión como homogeneizante de un Estado racista que siempre ha sido racista en México desde años y años. No, si uno mira, bueno, hay que tener diferencia entre lo que es la ideología, pensamientos, discursos de intelectuales, etcétera, y luego lo que son políticas abiertamente racistas. Y de lo que veo, solamente fueron unos años, 20 años, y solamente a nivel de migración, ¿sí? Y al mismo tiempo, por ejemplo, a nivel de educación, de acceso a tierras, no había categorías raciales, no había criterios raciales, ¿sí? Entonces yo creo que es importante como que señalar eso. Sí. Se hace muy interesante eso. Precisamente en Estados Unidos ahorita se está dando una discusión muy fuerte acerca de la complejidad porque Estados Unidos tiene una historia racista muy aparente, ¿no? Construida además como nación sobre algo explícitamente racista, todo el racismo. Y lo que muchos, y esto viene parte de los grupos étnicos raciales que han estado excluidos, o sea, no es una discusión realmente, porque en Estados Unidos se da así también. Es muy interesante esto de los blancos y los mestizos. Ahorita los blancos y los que no hay un discurso de mestizaje, como no hay discurso realmente sobre los blancos tampoco en Estados Unidos. No hay una idea de que existe una cultura e identidad blanca, como tampoco existe realmente una idea, un discurso elaborado del mestizo, que yo soy mestiza, ¿no? Que es muy interesante, creo que es una discusión punto aparte. Pero volviendo a la cuestión del Estado, creo que lo que algunos, por ejemplo, en el sentido muy macro, por ejemplo, cuando entran en las empresas agrícolas de Estados Unidos en California y hablan con empleadores y les preguntan sobre cuestiones raciales, qué piensan de los trabajadores mexicanos, quién está en posiciones de lo que llaman los managers y quién está en posiciones en el campo. Nadie habla de racismo. No existe racismo. O sea, ninguno en las discusiones, discursos, incluso cuando los empleadores son latinos versus blancos, nadie habla de que hay, o sea, no hay discursos racistas. Pero sí hay un discurso que habla, o narrativas, que hablan sobre características de los trabajadores, que ahora se plantea dentro de esta nueva literatura como, ¿cómo se dice? Proxy. Un proxy, sí. Un proxy. Un lenguaje que habla más bien de las características de los trabajadores, pero que igual confirma, cimienta, establece categorías y prácticas que son esencialmente racistas. O sea, entonces, no sé si me explico, ¿no? Entonces, de alguna forma se ha elaborado, es más complejo, no es claro. Por ejemplo, lo mismo pasa en Brasil. En Brasil te pueden decir que no hay racismo, pues hay negros, hay todo el mundo mezclado, pero dentro de los grupos afro-brasileiros hablan de la complejidad, que tienes que empezar a entender esa narrativa propiamente brasileña, velada de lo que son las características y de los discursos de raza y racialistas. Es muy complejo. Además, con toda la revoltura y la revuelta y los movimientos contestatarios en Estados Unidos contra el racismo explícito, ese lenguaje realmente se tuvo que sumir muchísimo y se tuvo que adoptar otros lenguajes, ¿no? Lo interesante de Trump es que precisamente él está regresando a ese lenguaje anterior. No de la misma manera, o sea, no puede usar ciertas palabras que son ya realmente tabú, ¿no? Pero que realmente está abriendo ese discurso de nuevo, que tuvo que pasar por un proceso, un proceso de reelaboración y desarrollo de nuevos lenguajes y discursos, que confirma lo mismo. O sea, si uno ve
qué ha pasado con la población de ascendencia mexicana latina en Estados Unidos, ves patrones, ¿no? Pero el discurso es diferente, ¿no? Se me hace muy interesante, muy, muy interesante. Pues no sé si cerramos. Bueno, pues muchas gracias por asistir al seminario, a esta mesa. Muchas gracias a ustedes. Pasamos enseguida a la mesa de conclusiones. Para la mesa de conclusiones, digamos, van a plantearnos algunas breves reflexiones. ¿Cómo? ¿Café? Ok, perdón. Una pausa de 10 minutos.